Buen día, buen día. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Temperatura de la computadora dice advertencia. ¿Qué ha pasado con la... A ver. Ah, no. El calor. ¿Cómo estamos? Danis, bienvenida. Y a todos los que se van sumando, bienvenidos, bienvenidas. Ya saben cómo va este conversatorio en las mañanas, en las que compartimos sobre terapias alternativas, despertar de conciencia, despertar espiritual. Y bueno, venimos bastantes días conversando sobre el ego, que está súper interesante, ¿no? Así que vamos a ir desarrollando estos temas porque a veces nos falta tiempo para desarrollarlos completamente, ¿vale? Ahí está nuestro amigo Luis Londono, la voz de mi conciencia. Querido Luis, ¿cómo estás? Danis también puedes subir si deseas. Mando este Bienvenida. Hola video. Luis, ¿cómo estamos, hermano? Buenos días, Jean Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano lindo? ¿Ah? Bien, por aquí en la clínica tengo cita con el psiquiatra. Ah, saludos a mi colega. Ahí saludos al colega de Jean Paul, convencido. Está riendo. Jean Paul, Dime. el tema de ayer que me pareció muy interesante es que nosotros nos llevamos el ego a la otra dimensión. Claro. Pues de eso estoy yo seguro de eso. Ya. Y yo pienso y he estado analizando que cuando uno retorna, hay un borrado acá cuando uno desciende, pero uno de pronto por el linaje vuelve y recupera ese ego y también, digamos, por una memoria álmica, serían como dos caminos por los cuales puede retornar ese ego, porque yo, porque si ese ego que yo cargo es muy pesado, yo no lo puedo disolver porque ascendí y descendí nuevamente. ¿Tú qué opinas? Sí, justo lo que hablábamos ayer, ¿no? O sea, ahí me puse a pensar mucho porque cuando yo conecto con estos espíritus, almas que se han desprendido del cuerpo físico, de los parientes de algunas de las personas. Omar, ¿cómo estamos? Buenos días. Miguel, ¿cómo estamos? Buenos días. Pasen, pasen chicos, adelante. Cuando entramos y conectamos con estas personas tienen sus emociones, sus sentimientos, sus recuerdos claritos, vívidos. Pero aquí viene otra cosa que ayer me puse a pensar, Luis, que te va a abrir un poco la mente también. Cuando, por ejemplo, ya el alma se desprendió del cuerpo físico, ¿ya? Ya se desprendió del cuerpo físico, ya estuvo durante mucho tiempo en el astral con todas sus emociones y su peso y su ego, ya subió al espiritual, ya hizo su proceso de limpia y creación de su siguiente existencia, encarna en este plano terrenal, comienza a vivir una nueva vida, una nueva experiencia, jala un poco de esa experiencia de vidas pasadas. Ojo, mira, aquí viene lo curioso. Y cuando accedes a través de la hipnosis a la mente de la persona puede acceder a esa vida pasada como si todavía estuviese viviéndose en una línea de tiempo completamente real, como si no fuese una línea horizontal, sino más bien una línea vertical o un punto en el que todo está sucediendo al mismo tiempo. Es bastante curioso eso porque, o sea, se supone que ya mi alma se desprendió, mira, ya mi alma se desprendió, ya mi alma trascendió, ya mi alma se limpió, ya vino a vivir una experiencia diferente, pero desde la hipnosis puedo acceder a esa vida anterior, puedo modificar lo que viví en esa vida anterior, o sea, como crear nuevas líneas de tiempo en las que esas líneas de tiempo de alguna manera van a repercutir en mi presente y se va a notar la diferencia. O sea, trabajas esa situación de la vida pasada y se refleja en el presente el resultado productivo del trabajo de esa vida pasada. Entonces, vuelvo a lo mismo, estamos dentro de un plano terrenal en el que todo coexiste en el mismo momento, las vidas pasadas y las vidas presentes, a pesar de ser la misma alma, pero en una experiencia completamente diferente. Entonces ahí es como que te descuajerinca todo, ¿no? Te hace pensar bastante Pero, sobre el tema, ¿no? pero es que yo tengo ahí pues, que hacer una aclaración, yo creo, porque no son vidas en vertical, sino horizontal, porque efectivamente, si yo puedo intervenir en otra vida,
es porque están ocurriendo paralelamente, no en vertical, no en un punto. Ujú. Ahí está la diferencia. ¿Sí me hago entender? Ya. Si yo accedo a un punto de la línea Pues horizontal y esa exactamente, interfiere si en mi fuera en vertical, presente. pero es que la cuestión es que para yo poder intervenir otra vida debería estar ocurriendo en forma paralela, creo yo, Ya. al Y mismo ahora, tiempo. y ahora aquí viene otra cosa que también súmale a este conocimiento que estás desarrollando. Mira, eh, yo tengo vidas simultáneas y vidas paralelas. Ya ponle en el horizontal vidas paralelas, ¿no es cierto? Que pueden estar viviéndose en diferentes planos al mismo tiempo o en fechas diferentes a mi fecha actual, pero que de alguna manera interfieren con este yo del presente, ¿vale? Y tengo las vidas simultáneas, eso es más loco todavía. O sea, y aquí viene la presencia del yo superior. O sea, tiene que haber un yo superior para que esto de las vidas simultáneas y paralelas se puedan concretar. Por eso alguna vez te acuerdas que hablamos que la información probablemente ni siquiera está en el planeta, ni siquiera está en el alma, ni siquiera está en el espiritual, ni en el astral, sino en el yo superior. ¿Vale? Mira por qué. Porque si este es el yo superior y este yo superior tiene vidas paralelas y simultáneas, paralelas en diferentes planetas, en diferentes planos, en diferentes épocas y vidas simultáneas. En este mismo momento hay un Jean Paul en versión femenina en China, por decirte, ¿no? Hay un Jean Paul en versión anciano en Honduras, por decirte, ¿no? Hay uno en versión, ¿cómo se llama? Niño en Colombia, no sé. Pero es mi misma esencia, o sea, soy yo mismo viviendo simultáneamente estas vidas a las cuales puedo tener acceso. Por ejemplo, yo puedo tener acceso a mi yo superior, puedo tener acceso a mi yo del presente, a mi yo del futuro, puedo tener acceso a mi yo del pasado en este mismo presente, en este mismo ahora, pero en sus diferentes versiones, ¿sí? Simultáneas. Y puedo tener acceso a mis yoes paralelos que están viviendo en otros accesos, en otros planos, con otros conocimientos, otras características físicas, otras experiencias planetarias también. Entonces, todo esto está cargando información a un yo superior al cual pertenecen todas mis encarnaciones simultáneas y paralelas. Y eso es lo que me hace pensar si en el momento en el que entramos en el estado de trance estamos accediendo a la información que está en el yo superior o la información que vivió mi propia alma. Porque mi propia alma puede haber transitado estas vidas paralelas o al final mi alma es parte de ese mismo yo superior. Pero no es un yo superior, hay muchos yo superiores. ¿Me entiendes? Que entre todos se entrelazan y forman una especie de red, ¿no? De red, como una red neuronal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y sobre ellos hay un arquitecto, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve más, digamos, más complicado de entender, pero al mismo tiempo tiene una lógica donde está cargada la información, ¿no? O por qué accedemos a ella. Ya, Paul, pero es que eso está muy bien y para mí pues me parece coherente, pero el punto es que yo siempre pienso, debe haber un punto real en el campo cuántico donde esté almacenada esa información. Ese yo superior debe contener una parte exclusiva en ese campo cuántico para toda la información de todas esas almas, de esos otros yo, que está, con los yo superiores con los cuales está conectado, y debe haber una configuración ahí en una parte especial, que es la parte compleja y es la parte que no entendemos. ¿Cómo está, digamos, a nivel organizacional, por llamarlo de alguna manera, en Sí, ese campo cuántico? de acuerdo, ¿Cierto? de Sí, acuerdo. como cuando tenemos la información de la nube del computador, esa información que yo descargo en mi computador, la descargo de una nube que es un host que está en cualquier lugar del mundo. Puede estar en China, puede estar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Asimismo sería la información de los yoes, ¿de acuerdo? Porque no podemos decir que no está en ninguna parte, no debe estar en ninguna parte, No, no, físicamente. no, 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 no. Yo estoy de acuerdo que está en alguna parte que desconocemos, y esto es como, o sea, yo siempre lo veo así, ¿sabes? Como un cerebro. Veo a estos yo superiores como estas neuronas que tienen específicamente algo, digamos, cargada de información,
y pueden ser neuronas específicas, ¿no? Que cargan la información, toda la información del corazón, ¿no? Otras que cargan toda la información de lo que ven mis ojos, otra información de todo lo que ven mis oídos, de todo lo que escuchan mis oídos. Entonces, esta información específica relacionada a esta parte específica del cuerpo, y imagínate el sinfín de finales nerviosas, el sinfín de ¿cómo se llama? De otras subneuronas que están ahí conectadas a este proceso, ¿no? Que vendrían a ser estas vidas paralelas y vidas simultáneas. Y al final todo genera una red neuronal que cumple una función maestra, ¿no? El conjunto de todo el conocimiento le da una capacidad diferente a este cerebro, ¿no? A este todo, ¿no? Entonces, al final, todos estos yo superiores formarían lo que de repente conocemos como el inconsciente colectivo, ¿no? Estos yo superiores, al fin y al cabo, están recabando información, como tú bien dices, específica de todo lo que está experimentando este ser. Y mira, esto me hace mucho sentido porque hace muchos años, ¿recuerdas cuando te conté la historia de Mikal? De esta chica que hipnoticé, ya hoy son 30 años atrás, pero fue en mis momentos, en mis inicios de la hipnosis. Era una amiga a la cual yo le hice una hipnosis, y ella recuerda haber sido primero Miroslava, mira, ha salido, yo tengo bien grabado ese nombre porque fue una de las experiencias más alucinantes de terapia que tuve. Ella se recuerda como Miroslava en Eslovenia, que es, pues, en el momento en el que invaden su tierra, le lanzan una piedra y la desviven, ¿no? Era chiquita nada más, intentan hacerle daño, ya tú comprendes de qué manera, pero al no dejarse, la golpean y simplemente ella ve cómo su cuerpo se desvive y se levanta, ¿no? Y de ahí sigue recordando otra experiencia de vida, y en esta otra experiencia de vida accede a una información en la que está en Egipto, ¿no? Ella es una mujer que está siendo bañada con leche y le dan de comer hojitas de menta y la preparan para ser sirvienta de los hijos de los faraones. Entonces su cuerpo tiene que estar pulcro, limpio, impecable. Y para todas estas mujeres que terminaban siendo sirvientas de los hijos de los faraones, era una honra salir del pueblo, de la plebe, para entrar pues al reinado, ¿no? Entonces era para ella toda una honra, y era delgadita, flaquita, muy armoniosa, y decía llamarse Mikal, ¿no? Entonces Mikal tenía una vida bastante bonita ahí con los hijos de los faraones y todo, pero justo es en el periodo en el que hay una invasión, que si mal no recuerdo es romana, ¿no? Entonces invaden Egipto, sacan a las mujeres, a las doncellas, y las secuestran, ¿no? Entonces ahí un capitán del ejército romano la hace su mujer a la fuerza, ¿no? Y se la lleva a Roma. Ella nunca más regresa a Egipto, nunca más ve a su pueblo ni a su gente, y es prácticamente madre de todos los hijos de este capitán, al cual nunca quiso, siempre aborreció, porque se sintió pues poseída a la fuerza, y finalmente ella comienza a engordar, ¿no? A engordar mucho, ¿sí? O sea, su propio cuerpo, la contención de tantas emociones, de reprimirlas y todo, termina su cuerpo pues inflamándose, ¿no? Entonces, esta mujer que tiene esta forma física, más adelante, y esto fue curiosísimo porque 20 años después de esa hipnosis, tengo la oportunidad de hipnotizar a otra mujer que venía de Estados Unidos, que no tenía nada que ver con mi amiga, que no había ningún lazo de conexión ni nada. Por eso me hizo pensar muchísimo en las vidas simultáneas, que tenía obesidad. Para esto mi amiga también tenía obesidad ahora en el presente, Mikal era del pasado, y cuando comienzo a hipnotizarla y todo, ella comienza a recordar, y cuando va a los inicios de su vida, está recorriendo nuevamente Egipto, está caminando hacia este lugar, la están bañando con leche, le están dando de comer menta. Y dije, ¿qué? Esta historia yo ya la vi. Era como un déjà vu, ¿no? ¿Va? Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, Mikal. Y ahí dije, ¿qué? No puede ser. O sea, es una misma persona recordando una misma, o sea, son personas diferentes recordando la misma historia. Y cuando yo le digo, quiero que busques a la esencia más alta tuya, y comienza a buscar a su esencia más alta, y Mikal era un ser que ya estaba ascendido en otro plano, que trabajaba y ahí por primera vez en mi vida escuché lo que era ¿cómo le llaman a esto? No sé cuánto galáctica, no me acuerdo cómo se llama lo que viene previo a galáctica, pero que es como un conjunto de razas de diferentes planetas
Sí, ya estoy en el consultorio, ahora vuelvo. Uy, te vas a perder la mejor parte. Bueno, ni modo, ya está en su sesión nuestro querido amigo Luis Londono, pero les sigo contando la historia. Los que quieran suben, Angie, Amar, suban por favor, para no sentirme solo. Si quieren suban, ¿sí? Acá los invito para que puedan participar todos los que deseen. Bueno, y para terminar la historia, era el mismo personaje, pero esta versión más avanzada estaba ya en esta Confederación Galáctica, así se llama, la Confederación Galáctica. Estaba en la Confederación Galáctica, era como la secretaria de estos seres muy altos, avanzados, que eran los que dirigían las reuniones. En esta sala había muchas otras razas, o sea, literal era como una película de ciencia ficción, ¿ya? Pero lo asombroso del asunto era esto, pues que yo ya había antes entrevistado a esta señorita, que era mi amiga aquí en Perú, que decía llamarse Mical, y esta otra chica que no tenía nada que ver con mi amiga, también decía pertenecer a la misma esencia. Entonces ahí, cuando tuve la oportunidad de conversar con esta otra mujer que estaba allá, ella decía, llorando, decía este espíritu, que efectivamente todas sus encarnaciones simultáneas y paralelas sufrían de obesidad como consecuencia de esa primera experiencia terrenal en la que vivió lo que vivió en Egipto, que esa fue su primera experiencia terrenal. Entonces, después de esa experiencia, al no poder superar ninguna de estas situaciones, todos sus cuerpos se inflamaron y cada una de sus vidas encarnaba, y por más intento que hacía de adelgazar no era posible, porque todas traían esta herida de principio de historia, ¿no? Entonces fue una cosa tan sorprendente de verdad descubrir eso y poderlo comprobar, que me quedé pues con la idea esto de que el yo superior existe, que para mí ella era un yo superior, pero encarnado, todavía estaba vivo, tenía cuerpo físico, porque hay otros yo superiores que tienen cuerpo energético. Y es uno de los yo superiores, no la fuente a la que pertenecen, porque pienso que hay una fuente por encima que es a la que pertenecen todas estas encarnaciones que están viviendo vidas, pero que por alguna razón tienen algo en común, que es consecuencia de aquello que no pudieron en su momento trabajar, ¿vale? Ahí lo dejo porque fue bastante interesante esa historia. Pero me hace pensar mucho, porque eso estuvimos hablando ayer, para redondear un poco la idea, para los que recién vienen, que el video de ayer lo subo hoy día, ayer no tuve tiempo, pero hoy lo subo. Y subo este video también para que puedan ver la continuación de lo que estuvimos hablando ayer. Estuvimos hablando del ego, estuvimos hablando a sesiones anteriores, estuvimos hablando del ego primario, el ego original o el ego sano, estuvimos hablando también del ego ilusorio y estuvimos hablando de el alter ego, ¿no? Y los momentos en los que se hacen visibles. Después nos surgió una idea en ese momento, pensar si el ego venía con el alma en el momento de encarnar, si el ego ya estaba en este plano terrenal, si el ego era parte del juego que venimos a jugar, si el ego era un constructo que se iba generando en el pasar del tiempo, y obviamente cada uno tenía su propio punto de vista con respecto a ello, y cada uno planteaba su teoría con respecto a qué era el ego, ¿no? Que fue bien interesante, muy, muy rica en conocimiento toda la información, porque cada uno tenía su propia deducción de qué cosa era el ego y cómo se creaba. Y últimamente, lo que estuvimos hablando ayer, que nos faltó tiempo para desarrollarlo, porque habían bastantes panelistas y cada uno quería hacer su comentario, pero lamentablemente ya tenía yo que retirarme, tenía consulta. Entonces, hoy quisiéramos darle todavía un poco más de cuerda al asunto, porque quedó bastante tinta en el tintero, ¿no? Así es que vamos a desarrollarlo un poquito más, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes y que me gustaría me respondan ahí en el chat, o si desean subir y hacer exponer su punto de vista, es: el ego es algo que, porque quiero que piensen en esto, mira, justo lo que analizamos con Luis, y por eso ha salido esto del yo superior y las encarnaciones y todo, justo lo que analizamos con Luis. Cuando el alma se desprende del cuerpo físico, no se lleva nada físico, solamente se lleva la experiencia emocional, ¿no es cierto? Entra en este plano astral, en el que en el plano astral todavía tiene estas percepciones emocionales. Y esto, ¿por qué lo digo? No por teoría, sino por práctica, ¿no? Cuando accedemos a través de la hipnosis a estas experiencias que las personas han vivido en su plano terrenal, nos damos con la sorpresa de que en este otro plano las personas están vivas, con todas sus emociones y sentimientos, como si todavía estuvieran vivas, como si todavía tuvieran cuerpo físico, ¿sí? Entonces, en esta experiencia espiritual en la que están, tienen ego también, tienen ego, ¿sí? Todavía tienen ego. O sea, quiere decir que la conciencia del alma todavía tiene ego, todavía no se ha desprendido completamente de eso. ¿Sabes cuándo se desprende?
cuando sale del plano astral, o sea, este plano que cohabita el planeta con nosotros, porque hay un astral bajo, un astral medio, un astral alto, y cuando ya trasciende, cuando va al mundo espiritual, en el espiritual bajo, espiritual medio, espiritual alto, ahí comienza a drenar su ego, comienza a soltar, comienza a conectarse más con su espiritualidad. Digamos que se vuelve más espiritual y menos egoico, ¿no? Entonces ya después, cuando ha hecho todo su proceso y ha preparado su siguiente experiencia, desde una toma de conciencia o desde un deseo de jugar nuevamente el juego y terminar de resolver lo que no resolvió en su vida anterior, decide nuevamente encarnar, y en el momento en el que encarna, borra cinta, o sea, es como un alma nueva, limpia, pulcra, que viene a experimentar emociones, ¿ya? En el momento en el que accede nuevamente a este plano terrenal, va a influir el árbol genealógico del padre, el árbol genealógico de la madre. Esta criatura ya nace con un temperamento que es producto de la genética del padre y de la madre, ¿no? Y va a empezar a desarrollar un carácter en el transcurso de su crecimiento, ¿no? Que es lo que va a definir su personalidad. Entonces va a adquirir conductas, hábitos, creencias, ¿cierto? Pero hay algo adicional que muchas terapias lamentablemente no toman en cuenta, pero que dentro de la hipnosis es una de las fenomenologías más comunes. Hay una influencia de la vida anterior. Y aquí viene lo interesante, porque si yo vengo limpio, sano, pulcro, me conecto a esta vida terrenal con mis nuevos padres, voy a adquirir un poco de ego de mis nuevos padres, pero se va a manifestar también lo de esa vida anterior en mi presente, se va a hacer visible. Y el peso del árbol genealógico también se va a hacer visible en mí. Entonces yo me vuelvo como el resultado de mucha información que ¿dónde está? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está esa información? ¿Está en un yo superior? ¿Esa información está cargada en el éter de este plano terrenal? Cuando yo accedo a este plano, ¿por qué esa información de mi vida anterior, que ya supuestamente debería haber resuelto, sigue todavía adherida a mí? O, es la otra pregunta, la pregunta que nos tiene ahorita, digamos que atrapados, ¿no? O en el momento en el que yo subo del plano astral, que todavía tengo mi ego, subo al plano espiritual, en el que ya no, o sea, lo tengo, pero tengo la opción de soltarlo o permanecer con él, decido que en mi siguiente experiencia, eso que no resolví, se siga haciendo visible. Entonces, es un cuestionamiento bastante interesante porque ahí esta información, no solamente el ego, sino todas las emociones que tengo que resolver y los casos que tengo por resolver, es decisión de mi alma, lo trae mi alma, o el ego está en el éter, o el ego está en el alma. ¿Dónde está el ego? ¿Dónde están las emociones? ¿Está en la misma conciencia? Porque ¿cómo se genera una emoción? ¿Cómo se gesta una emoción? ¿Cómo se gesta una emoción? Por eso es que tenemos que tener clara esa parte. ¿Cómo se gesta una emoción? ¿Cómo se crea una emoción? Una emoción se crea en función a la observación, la interpretación a través de nuestros sentidos del mundo exterior y la conexión con información que ya tenemos en el tálamo, en el hipotálamo, y esta comparación dispara una orden hasta nuestro cerebro límbico, nuestro sistema nervioso, se conecta a las glándulas del cuerpo y las glándulas automáticamente van a segregar la química hormonal, que es a lo que llamamos nosotros después emoción, ¿sí? Entonces, esa emoción que se siente dentro de nuestro cuerpo, que obviamente nuestra alma registra, es lo que finalmente nos va a servir o para ya sea ir depurando esa emoción y soltándola, o para llevárnoslas a la siguiente encarnación y terminarla de trabajar. Entonces, entramos en un juego que está tan bien diseñado que de verdad quedan esos cabos sueltos de no saber dónde está, cómo se crea, de dónde viene, y cada uno de nosotros va a tener una postura al respecto, ¿sí? Muy buenos días, Umar, qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás, mi querida Umar? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás, señor? Nomás aquí, estaba pensando que iba a encontrar a un muchacho que me hizo una pregunta, relacionada con hipnosis. Le digo, no, yo no hago hipnosis. Le digo, pero váyase con nuestro amigo, Jean Paul, se llama Mick, porque me estaba él preguntando acerca, y espero que no se vaya a ir la señal. Estoy moviendo un poquito. Te escucho, fuerte y claro. Se te escucha. Ok. Que cómo una persona se puede dar cuenta que por medio de una hipnosis no eres manipulado. No sé por qué él sacó esa pregunta, pero igual, ¿cómo una persona se puede dar cuenta
que la hipnosis no es manipulada? Era la pregunta que él tenía. Siempre que tú seas el consultante, no el terapeuta, sino el consultante, pide que graben tu sesión y pide copia de la grabación. Porque efectivamente si estás en un estado de trance profundo, van a haber fragmentos que de repente no recuerdas o de repente no recuerdas las indicaciones del terapeuta, ¿sí? Porque la mente está muy receptiva. Y efectivamente en los cursos que dictamos aquí, lo primero que le enseñamos a nuestros alumnos es a no contaminar la sesión, porque la sesión se contamina con mucha facilidad. O sea, como la mente está completamente abierta a la información que el terapeuta le está proporcionando, si el terapeuta hace una pregunta equivocada, puede sesgar la sesión. Por ejemplo, ¿no? Decirle a la persona, ¿qué estás viendo o qué estás sintiendo? ¿No? Cuando está ya en el estado de trance y la persona te dice, estoy en un lugar oscuro y ves algo más dentro de ese lugar oscuro, no, todo simplemente es oscuro. No hay pasto, no hay árboles, no hay nada. Ah, sí, sí, sí. Ahí al fondo hay árboles, hay pasto. A ver, vea ese campo. Yo estoy prácticamente dirigiéndole toda la sesión. Le estoy diciendo qué cosa quiero que vea y qué cosa quiero que haga, ¿no? Entonces, generalmente las sesiones de hipnosis no son, a no ser que tú tengas un propósito. Por ejemplo, yo sí creo espacios dentro de la hipnosis, pero tienen una función específica, ¿no? Pero en otros casos, simplemente pregunto, ¿y qué ves? ¿Qué sientes? Subconsciente, amplíame la información, déjame, muéstrame, muestra al consultante a qué accedes. Por ejemplo, hicimos una sesión en vivo el día viernes. Hicimos una sesión en vivo como cierre del curso que se dictó el año pasado, y esa sesión en vivo está colgada en mi canal de YouTube. Obsérvenla. Todos los que estábamos ahí ya sabíamos que la persona estaba dentro del útero, pero en ningún momento le mencionamos que estaba dentro del útero de la madre. Y en el momento en el que la persona se da cuenta que está dentro del útero por propia cuenta, la reacción es completamente natural y es la reacción que se tiene que dar. O sea, cuando la persona concluye algo por propia cuenta es diferente a que si tú le contaminas la sesión. Por eso hay que tener mucho cuidado con contaminar la sesión, ¿no? Entonces, si ustedes quieren aprender cómo se hace eso, vean el video. Está ahí en el canal de YouTube, está cargado. Si tienen la oportunidad de verlo, háganlo porque es muy bueno. Hipnoterapia Prado Oficial, ahí he puesto todo el video completo de la sanación del tema de morderse las uñas y la sudoración en el cuerpo. Esos son los temas que tenía que trabajar mi amigo. Se ha hecho la primera sesión en vivo, ya las otras van a ser en privado, pero la sesión en vivo está colgada en el canal. Así que si tienen la oportunidad de verlo, háganlo, chicos, porque es una sesión muy interesante, ¿ya? Bien, eso responde la pregunta, Omar. Si está por ahí el chico, ya sabes qué decirle en la próxima vez que te lo encuentres. Sí, perfecto. Gracias, señor Jean-Paul. Le doy la oportunidad a los demás que llegaron. Dale, Omar, un abrazo enorme. José, ¿cómo estamos? Gracias. Buenos días. Gracias a ti, amiga. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi querido amigo? Saludos, chicos. Recién he llegado y estaba escuchando que estaba haciendo la pregunta de dónde eran las emociones. ¿Algo así puede ser? La pregunta era, ¿dónde está el ego? Lo que pasa, mi querido José, es que estuvimos, estos 3 últimos en vivos que hemos hecho, nos hemos metido y enfrascado en el ego, en tratar de descifrar un poco el ego, ¿no? Entonces hemos estado viendo desde diferentes enfoques el ego ilusorio, el ego original o el ego sano, el alter ego, hemos estado descifrando eso. Después hemos estado viendo si el ego y el alma son lo mismo o si están incluidos. Entonces habían varias teorías al respecto. Después hemos concluido también que cuando el alma se desprende del cuerpo físico, se desprende con todas sus emociones y su ego, trasciende, ¿no? O sea, digamos que en el plano astral primero todavía tiene todo eso, pero cuando ya se va a la luz, comienza a desprenderse del ego, comienza a desprenderse de la información que ha tenido o comienza a analizarla y a saber si viene nuevamente a experimentar esta situación o no. Vuelve a encarnar, cuando encarna en una nueva vida, con una nueva experiencia, con la influencia de los árboles genealógicos de padre y madre, con las consecuencias de lo que haya vivido dentro del vientre de la madre, ¿no? El proyecto sentido. Cuando comienza ya sus primeros pasos de vida, comienza a tener sus propias experiencias, a analizar la vida desde su propio enfoque, comienza a deducir más adelante, ¿no? Ya comienza a hacerse consciente de su peso emocional, pero también de un momento a otro el peso de la vida anterior se va a volver a reflejar en su vida presente.
¿ya? Y esto lo puedo constatar a través de la hipnosis, ¿no? Y no solamente eso, puede que tenga influencia de vidas paralelas, de vidas simultáneas. O sea, estamos viendo de que es un juego tan bien elaborado que la pregunta del $1.000.000 es, ¿el ego está en el juego, está en un inconsciente superior, el ego está en un yo superior, el ego está en la propia alma? ¿Dónde está el ego? Este constructo se va con el alma, regresa con el alma, o en el momento en el que el alma viene, se conecta a esas experiencias que todavía están dentro de este éter y se vuelven a ser visibles. Entonces esa es la pregunta que a mí me tiene rato dando vueltas por la cabeza, ¿no? Y estoy viendo a ver qué postura tiene cada uno de ustedes, bien, ¿no? bien. ¿Qué opinas? Hay dos maneras, ¿no? Hay dos maneras donde puede estar, porque tenemos distintas facciones de alma, ¿sí? Como hay un alma que viene a través, digamos, del árbol genealógico, de esto que vendría a ser los cuerpos, hay una programación, eso que heredamos, digamos, ¿verdad? Ahí hay otra colectiva. Colectiva, que quiere decir que cómo está, viste, que por ejemplo como egregor, por algo que ha pasado, empiezan a tener toda la gente, se empiezan a juntar y empiezan a tener, digamos, esos mismos pensamientos de miedo o de inseguridad o de esto, de otro. Esas dos yo he visto, la tengo bien definida. Ahora hay otro pensamiento que llega. No te podría decir exactamente de dónde es, pues yo únicamente te podría decir del espíritu, que llega solo. Y es un darse cuenta de ese pensamiento. No te puedo decir de dónde viene porque no lo tengo definido. Son esos tres tipos de ¿por qué te digo? ¿Me repites cuáles son los tres tipos? Uno es el que viene, es como si fuera un alma vendría a ser como del árbol genealógico, que uno viene... información así, del árbol genealógico. Información, si por ahí viene una parte del ego, de la supervivencia, de los miedos, creencias, etcétera, ¿sí? Después hay otro que viene, digamos, de la comunidad, del lugar donde estamos. Claro, del entorno. ¿No? Es como a un nivel que es como si hubiera una malla donde viene del mundo, viene de la gente, viene del grupo, de todo eso que están habitando, digamos. Ese es el otro. Y después de ahí pega como un saltito al otro, digamos, ya no es algo que venga de ahí, ya no hay un ego, ya no es un ego, no sé qué es lo que es, pero viene información, viene como pensamientos nuevos. Y eso únicamente te das cuenta, es como que te sorprende, ¿no? Ahí, ese es otro. Ahora te comento, cuando yo me salí del cuerpo, seguían los pensamientos. Así es. Sí. Nos acompañan, salimos teniendo con pensamientos. Sí. Porque yo miraba mi cuerpo abajo y yo seguía teniendo mis pensamientos. Somos conscientes en el otro lado, totalmente. Como para que tengan en cuenta. Sí. Claro, eso y la otra sería cuando yo logré Adelante. Sí, y por ejemplo la otra cuando yo logré un estado donde no hay ego. Hay un conocimiento así que tú conoces todo, pero no hay ego. Así es. Son esos estados donde estuve yo. Perfecto, sí. Y bueno, eso nomás. Totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre digo, cuando salimos del cuerpo físico, ya sea a través de un sueño lúcido o un viaje astral, literal, somos completamente conscientes y estamos con toda nuestra información. O sea, estamos conectados todavía a nuestro cuerpo físico, dentro de un plano físico, dentro de la Matrix, y somos completamente conscientes de todo. Cuando nos vamos a un plano espiritual, pasa lo mismo, pero hay una cosa curiosa. O sea, estamos con todos nuestros pensamientos, sentimientos, conciencia, con todo, pero hay una cosa curiosa. Dentro de nosotros se despierta algo que no podríamos enmarcar únicamente en la palabra amor. Es una sensación interna de plenitud fantástica que creo que es lo único que desmenuza completamente el ego. O sea,
Eres consciente de tus emociones, eres consciente del conocimiento, pero estás conectado a algo superlativo, a algo completamente distinto que prevalece sobre todos los demás pensamientos y emociones. No sé si me dejo entender, ¿sí? Esa sensación es muy interesante, muy rica, muy agradable, muy ganas de quedarte ahí. y supongo que esa es la meta del alma, o sea, llegar a experimentar esa sensación que por alguna razón llamamos amor incondicional, pero esa sensación en este plano terrenal. O sea, despertarnos a ese punto de traer toda esa sensación tan espectacular y sentirnos conocedores de todos, conectado a todo, ser todo, el todo, en este plano terrenal. Esa es la meta del alma, supongo. Supongo, no estoy completamente seguro, supongo. Saint Germain, ¿qué piensas del tema, hermano? ¿Dónde está el ego? Gusto verte por aquí. Muy buen día, mi estimado. Ok, al igual que el compañero que acaba de subir, también pensé que estaban hablando sobre las emociones, pero igual me parece que también empecé a escuchar cuando estaban hablando sobre ello. Ok, el ego solo y única y exclusivamente es del cuerpo físico, porque no puedes clasificar y determinar una sensación, una percepción si no tienes un cuerpo físico. Lo que está más allá o lo que se cree y se piensa más allá de lo que se percibe por efecto de, no sé, un desdoblamiento, un sueño lúcido y demás, son solo datos que siguen conectados a través de nuestro sistema neuronal con respecto a aquello que llamamos alma o espíritu. Es por eso que al momento de esa trascendencia o al momento de ese desdoblamiento seguimos percibiendo, entre comillas, sensaciones y emociones, porque son datos que van codificados hacia esa situación por efecto receptivo de nuestra, por así decirlo, energía espiritual, porque el cuerpo es eléctrico. Nuestra atmósfera también es eléctrica y magnética, y a través de nuestro sistema físico, que por ende es eléctrico y magnético a la vez, y sobre todo y más nuestro cerebro, siguen conectados. Ya hay explicación dentro de la neurociencia con respecto a qué es lo que es aquello que denominamos la luz, el más allá y todas esas cosas, y son simples datos que se van disuadiendo con respecto a aquello que hasta el final llega a estar activo en nuestro sistema neuronal. Es decir, como cuando anteriormente apagábamos las televisiones de antes y veíamos cómo se reducía la pantalla a un puntito, y se empezaba a hacer más chiquito, hasta que desaparecía. No sé quién tuvo la oportunidad de tener esas televisiones antiguas, pero eso sucedía, ¿sí? Cuando prendías tu televisión también aparecía un puntito y se agrandaba la imagen. Eso es lo que sucede en nuestro sistema neuronal. Por ende, el ego es exclusivo del cuerpo físico. ¿Y dónde se encuentra? Pues en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo es el que está percibiendo a través de los sentidos, de manera endocrina y exógena. ¿Por qué endocrina? Porque hay muchos factores y movimientos y sistemas de nuestro cuerpo que nosotros no somos conscientes de que estén ahí, como la respiración, como el latido de tu corazón, como las situaciones y secreciones bioquímicas que están produciendo tus órganos y demás, tus riñones, páncreas y todos tus órganos que ahorita en este momento están funcionando sin tu permiso, pero ahí están. Y lo único que los percibe también y sin que los detectes de manera consciente es tu cerebro. Y es el que va a interpretar todo aquello que de manera endocrina va a sugerir una situación emocional por respecto a lo exógeno que tú estás percibiendo a través de tus sentidos por efecto de percepción, y así los va a traducir de acuerdo a tu historial personal en una emoción. Claro que si dentro de aquello que vas a estar percibiendo por efecto de esa emoción, debes de conocer y saber y derivar qué tipo de percepción estás teniendo para así darle nombre a eso que estás percibiendo, porque no todo es, como hoy en día se observa, no todo es amor, no todo es éxtasis, no, hay un nombre para cada sensación que estás teniendo.
y ese nombre va a determinar la magnitud de eso que estás percibiendo. Es decir, cada palabra tiene un peso. No le puedes decir a todo amor o amo, porque esa palabra es magnificente. Esa palabra tiene un potencial muy enorme, muy grande y un peso también muy fuerte. A nadie le dices te amo, así porque sí, pero hoy en día sí lo ocupan la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres. Ay, te amo, o ay, amé que me sucedió esto, amé que me regalaron esto, amé el osito que vi por ahí, amé el cachorrito. No, no amaste. Te Entonces el ego agradó, para te ti está gustó. netamente en la parte física. Y cuando el alma se desprende del cuerpo físico, se acaba el ego. Ya no hay ego ahí. Sí, y cuando se siente es simplemente una situación de percepción de datos, es decir, nuestro sistema neuronal sigue conectado a través de esas vías eléctricas, que es por ende de memoria fotónica, seguir percibiendo, entre comillas, aquello que denominamos emociones, porque ahí van cargadas esas memorias, Pero, y a es lo ver, que a o través. sea, en tu percepción, el alma no existiría, solamente estamos accediendo a la información que está en la mente. ¿O sí Sí, existiría el sí alma? existe, y sí existe el alma, pero no le puedes dar al alma, ni al espíritu, ni a una otra, este, mm, ni a un otro factor sin físico, una connotación física. ¿Me explico? Entonces, No me ¿qué es? pueden Pero, decir que el alma sí, siente o piensa, o cuando estabas en sentido álmico o en sí. sentido espiritual pensabas y sentías, porque eso es una connotación meramente física. Ok, ya. Interesante la postura. Lo que se percibe lo que se percibe o lo que se cree que se percibe dentro de esos estados es una renderización de todo aquello que físicamente hemos guardado a través de nuestro sistema neuronal por efecto de esa memoria. Y es lo que codificadamente llega a eso que nosotros percibimos o a ese estado en el que estamos dentro de una situación álmica, desdoblamiento, etcétera. Y por lo tanto también pasa esa información respectivamente a aquello que también ya has nombrado muchas veces y también estás dando ahorita tema con respecto a la reencarnación, porque existe esa información, parte de esa información que se va menguando. Por eso di el ejemplo de la televisión, cuando se va apagando esas televisiones antiguas, que se van apagando y se van haciendo un puntito pequeñito, 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 hasta que desaparece. Igual al momento de encenderlo. Está bien. Interesante. Vamos a guardar también esa información. Cada uno tiene su propia visión. Está interesantísima. Vamos a darle la oportunidad a alguien más antes que se nos acabe el tiempo. A Cyber. ¿Cómo está mi querido Cyber? Bienvenido, Víctor. Hola, Jean-Paul, ¿cómo está? Buenos días ¿Cómo con estás, todo. hermano? Buenos días. Sí, mira, una pregunta con respecto a lo que tú estás comentando. Habría que preguntarnos si una vez que nosotros dejamos el cuerpo físico, se van todos esos efectos psicológicos, todos esos egos, todos esos yoes, como le quieran llamar, porque todo está relacionado, ¿ya? O sea, si nosotros dejamos el cuerpo físico en esta vida ya 90 años, 80, bueno, se van, se mueren los efectos. ¿Qué pasa con esos efectos psíquicos que tenemos? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué? Y al nacer, si retornamos y vivimos, repetimos en realidad de verdad lo que nosotros hemos vivido en vidas pasadas. No cancelamos, no por el hecho de que dejar el cuerpo físico, ya todos esos efectos psicológicos se van y ya no regresan, no es así. Existe la ley de la recurrencia, retorno y recurrencia. Entonces, en consecuencia, ¿qué podemos, digamos, analizar en ese sentido? De que al nacer nosotros también viene ese diseño electropsíquico y es implantado en nuestro subconsciente. ¿Para qué? Para que ya cuando nosotros vamos creciendo, nuevamente esos efectos van a aparecer porque no hemos nosotros solucionado lo de las vidas pasadas. Entonces, en tiempo y en espacio va a retornar todas esas faltas o defectos o errores que hemos cometido en vidas pasadas. Entonces, la forma de liberarnos de estos defectos psicológicos, en todo caso,
sería precisamente expulsar de nuestro cuerpo. Está en todo nuestro cuerpo, en los 5 centros de la máquina humana: centro instintivo, emocional, intelectual, ya, sexual. Ahí están en nuestro subconsciente todos los efectos psicológicos. Y por eso que nosotros vivimos en este mundo llamado Maya de ilusión. Es un mundo ilusorio, o el valle de lágrimas, como lo dice el gnosticismo, ¿no? Hermético. Interesante. Vamos a darle gracias, Víctor. Gracias por el aporte. A Larisa. Larisa, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida, buenos días. ¿Qué La opinas? risa en vacaciones. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí sentada. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Dónde está el ego? ¿En el alma? ¿En el cuerpo? ¿Es exclusivamente del cuerpo? ¿Hay algo más? ¿El alma se lleva la información emocional y se lleva también el ego? ¿Esto cuando decide encarnar ya trae esa información consigo? ¿O cuando entra a este plano, esa información cargada en algún tipo de inconsciente colectivo o yo superior se vuelve a descargar? O sea, ¿venimos sin ego o ya venimos con ego? ¿Tenemos el ego del árbol genealógico y del árbol de ambos árboles, de ambos clanes, más lo que vayamos a experimentar en el día a día? ¿Dónde está ese ego? ¿De dónde viene? ¿Es un constructo únicamente del cuerpo, del plano, o lo trae el alma? ¿Qué opinas? Se los voy a poner de esta manera. Es como si llamaran a Jennifer López para interpretar un papel, ¿verdad? Ya. Jennifer López ya tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer de cuenta que Jennifer López se cree que es el papel que va a interpretar. Entonces, ya cuando sale de hacer esa película, sigue interpretando ese papel porque se imagina que es ese papel. Ahora díganme, ¿dónde creen que está el ego? Buena pregunta, ¿ves? Qué interesante la analogía, ¿no? Pero es así, tal cual. O sea, te dan a interpretar el papel, en el rol. Ujú. El rol tiene las características, es el que vas a vivir y vas a experimentar, pero tu alma no tiene esa particularidad. Tú no eres el personaje, tú eres simplemente el que viene a escenificarlo, ¿no? Exactamente. Y solamente el alma está observando, y si le toca ser un desmadre, pues vas a hacer un desmadre y lo vas a interpretar porque ese fue el papel que te tocó. Así es. Ahora, a Larisa no les gustan a veces personas cómo habla. Pues Larisa habla de esta manera. Larisa se interpreta, se conecta de esta manera, pero yo sé, y no estoy hablando desde que estoy rechazando mi identidad, no, sino que solamente yo sé lo que estoy interpretando, sé desde dónde lo estoy interpretando y yo sé que no soy este papel. Ahí está. Bien. Entonces quiere decir que el ego está en la mente, en la interpretación. Bien. Ahora, surge una pregunta interesante con respecto a lo que estaba diciendo Saint Germain. Ay, carajo, casi boto todo esto, caramba, por estar jugando con dos cosas al mismo tiempo. Lo que decía Saint Germain, surge una idea interesante, ¿no? Que cuando entramos en el otro plano y nos reconocemos como almas, ya no somos egos, somos espíritu, pero que solamente está el remanente en la mente del alma de lo que vivió y experimentó. Se quedó todavía con el personaje, como lo acabas de decir ahorita, Larisa, ¿no? Que vino a interpretar un papel y cuando terminó de hacer la actuación, se quedó todavía con el personaje por un tiempo. Pasa lo mismo con el alma, porque en el otro plano el alma todavía está pegada al rol, al papel, se quedó pegada en ese formato, ¿sí? Y esta analogía que acabas de hacer es muy interesante porque sí, en hipnosis se ve, hay almas que se han quedado tan atrapadas al momento en el que hicieron del personaje
que se vuelven obsesores. ¿Qué es un obsesor? Es un alma que viene a obsesar a otra alma que ya está encarnada y que esta alma está tan obsesionada en su personaje que nunca encarnó, nunca tuvo la posibilidad de subir y venir. Se quedó en el plano astral esperando la encarnación de esta persona, la ubicó y se le ligó, se le pegó y todavía sigue viviendo en el personaje de esa experiencia de vida que tuvo anterior, ¿no? En la que de repente esta alma le hizo algo y se quedó con ese resentimiento y viene ahora a obsesarla. Eso querría decir que el alma está atrapada todavía en el personaje, no es consciente de que es un espíritu limpio y puro y todavía con esas emociones y sentimientos, ojo, que en el plano astral todavía está esta alma bien ligada a ese personaje y sigue obsesionando al siguiente personaje. Miren qué interesante, ¿no? Cómo se va armando poquito a poquito el tema de dónde está el ego. Gracias, Larisa, porque esa analogía aclaró muchas cosas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, vamos un ratito a leer esta partecita que están diciendo por aquí. A partir de va creciendo. No se preocupen, aquí estoy para iluminarlos. El ego. Muy bien, mi querida Larisa. Vamos a seguir dándole pase a nuestros siguientes invitados para que nos alcance el tiempo. Ya son 8:30, en breve tengo que cortar. Betty, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Estaba igual escuchando su comentario y sí, pues siento que llegamos sin ego y aquí mismo a través de la vida se nos va haciendo pues igual. Lo mismo que vamos aprendiendo de nuestros padres, de las personas que nos empiezan a crear, lo que empezamos a ver y de ahí empezamos a desarrollar ese ego, pero en sí, ya cuando nos hacemos conscientes, pues ya nos vamos dando cuenta que es ego y que no es tan bueno, entonces ya empezamos a trabajar en irlo retirando poco a poco. Un cabo suelto que tenemos que organizarlo también dentro de este proceso que estamos llegando a conclusión, ¿ya? Esta analogía de la actuación ha sido muy buena porque creo que ha sintetizado todo lo que hemos estado trabajando, pero aquí viene un cabo suelto, el cabo suelto. Si yo como alma ya me desprendí del ego y encarné nuevamente y estoy viviendo una nueva vida en la que van a haber nuevas situaciones que probablemente despierten el ego, la vida pasada que no he terminado de resolver se vuelve a reflejar en mi presente a través de una somatización o una psicosomatización, comienza a hacerse nuevamente presente en esta vida anterior. Si esa vida anterior es independiente, es ¿en qué momento pasa a este momento presente? No sé si me dejo entender. O sea, si yo estoy viviendo ya mi vida con nuevas emociones, ¿por qué todavía tengo que seguir experimentando esa vida anterior? ¿Está dentro del constructo del juego el terminar de resolver lo que no resolví en la vida anterior? Siento que sí, o sea, siento que es algo que si no resolvimos algo en una vida pasada, pues en esta vida nos toca terminar de resolverla. Bien. ¿O no es así? Sí, ¿no? Al menos la teoría lo demuestra así y en la práctica también lo demuestra así, sí. Por eso a veces también, por lo que vamos viviendo día con día, lo que nos pasa, de repente que no lo podemos comprender o entender el por qué, pues a veces sí es bueno saber un poco qué es lo que venimos cargando de una vida pasada para poder comprender en esta vida alguna situación por más difícil que sea, porque lamentablemente eso es lo que nos está pasando pues a la mayoría de los seres humanos, que estamos pasando por situaciones tan difíciles que no sabemos cómo salir o cómo verlas o cómo salir de ese sufrimiento. Entonces por eso ahí vienen pues otras cosas que tomamos decisiones por el cansancio de venir cargando eso, pero no sabemos que podemos ir a esa vida donde podemos quizás ver qué es lo que quedó pendiente, qué tenemos que trabajar en esta vida, porque es eso, qué tengo que trabajar en esta vida para sanar aquella que quedó pendiente y no se hizo. Correcto, así es. Muy bien, Betty, pero pienso que es un constructo separado, ¿ah? O sea, es, digamos, una ley dentro de la estructura terrenal a la cual el alma no puede evitar experimentar.
O sea, digamos que el karma necesariamente es un proceso, como una ley, ¿no? Como la ley de causa y efecto, la ley del ritmo, la correspondencia. Esta ley del karma también es una ley intransferible, irrevocable, ¿no? Entonces creo que el alma se somete a esa ley independientemente de todo lo que estamos analizando ahorita con respecto al ego. Vamos a ver qué más nos dice Hashmalin. Gracias, Betty, por tu aporte. Vamos a seguir para darle oportunidad a los demás porque en breve cierro. Mi querido Hashmalin, ¿cómo estás? Buenos días, saludos. ¿Cómo estás, hermano? Yo no pienso igual, A ver. porque pienso que el ego sigue manteniéndolo, simplemente que cambió el personaje, pero el ego como tal sigue estando. O sea, yo lo que he podido observar en mi observación de múltiples realidades es que aunque tengo otra familia, puedo tener otro tipo de sexo y todo lo demás, sigo manteniendo la misma postura del cómo soy o mi ego, pero ya está cambiado por las circunstancias de donde estoy, cómo estoy o con quién estoy. Es lo que yo he podido observar, manteniendo siempre la misma, solo que voy integrando. Eso integra los personajes, desaparecen, aparecen, sí, eso sí es cierto, pero tu personalidad, tu ego, tu yo, se mantiene todavía, no importa la realidad donde estés en ese momento. Es lo que he podido observar. Ya, entonces, para hacer un resumen ahí, ¿cómo ves el ego tú, mi querido Hashmalin? ¿Es un constructo? ¿Está dentro de este juego? ¿Es parte del juego? ¿Viene con el alma? ¿No existe? ¿Cómo ves tú eso del ego, Hashmalin? Para mí ego y el alma es lo mismo, es la identidad del alma, es como se identifica el alma. De hecho, la tendencia que tenga el alma hacia una inclinación masculina tiene que ver más que todo también con el ego que tenga esa alma, porque sabemos que el alma no tiene definición de sexo, es lo que es en el momento, pero se sabe que por el ego que tenga va a tener ciertas inclinaciones más hacia un lado que del otro lado. Para ella es lo mismo ser mujer o hombre, van a tener su propio ego, pero va a tener una tendencia más a una inclinación a otra, dependiendo del ego que tenga. Ya, y sería la característica del alma entonces, o sea, el ego sería la característica del alma según tu postura, o sea, dependiendo de qué tanto ego tenga el alma, la experiencia que le toque vivir, o sea, no sería un ser espiritual que sería puro amor, sino más bien puro ego. Eso de puro amor yo no lo comparto. Para el alma lo bueno y lo malo es relativo dependiendo de lo que ella quiera experimentar. Entonces puede ser malo o puede ser bueno, pero siempre manteniendo su esencia, pero no ve lo bueno, no ve lo malo. Es algo que siempre nos llamaba la atención. ¿Por qué no se da cuenta de que es algo malo? Para ella es experiencia nada más. Entonces puede vivir una experiencia con situaciones negativas, pero es lo que ella quiere experimentar en el momento en su propia identidad. ¿Ves? Era algo que no me costaba mucho trabajo comprender. ¿Por qué esa? Entonces, lo que sí noté es que tiene cierta inclinación más a lo positivo, sí, porque sabe que todo lo negativo tiende a la autodestrucción, pero no es mala totalmente, sino que no ve ciertas acciones como negativas, sino como experiencia nada más. Claro, es como por ejemplo si te invitaran a jugar ahorita un videojuego en el que pues tú para poder alcanzar las metas, en este videojuego tienes dos opciones, ¿no? O eres médico dentro del ejército al que vas a pertenecer, sanando a los heridos, o digamos que la parte puede ser cabo, puede ser sargento, puede ser militar, directamente puedes ir a la acción, ¿no? Entonces te dan la opción de elegir cualquiera de los personajes, tú eliges cuál de ellos ser. En realidad tú sabes perfectamente que es un personaje, que no necesariamente es la vida real, ni en ninguna de las situaciones vas a morir, ¿no? Simplemente es un personaje que cuando sueltas el juego vuelves a tu vida convencional sin que eso afecte de alguna manera tu vida convencional, ¿no? Entonces podría ser algo así. Interesante la postura de Hashmalin, ¿no? O sea, ya eso viene con el jugador. Yeah. Viene con el jugador. El jugador elige lo que quiere jugar. Si quiere jugar para los que matan y si quiere jugar para los que sanan, ¿no?
o para los que hacen el otro lado, independientemente del juego, independientemente de si eso afecta a tu vida convencional. No es algo que lo afecte, simplemente el alma está jugando, ¿no? Mira, una ocasión me llegó una muchacha que quería conectarse con sus padres, o más que todo con su madre, que era la que ella siempre veía entrar a su cuarto anterior. Entonces ella quería saber por qué, si podía conectar con ella, y yo, bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Ella se conecta, ella es joven, no sabe mucho de la Biblia, por lo que me estaba diciendo, que sus padres eran muy creyentes, eran bastante fanáticos, y ella se distanció de ellos, se apartó de ellos por el fanatismo que tenían hacia la creencia a Dios. Entonces esa distancia es la que le estaba afectando y quería reconciliar. Si era que la mamá la estaba ahí constantemente con ella, era por estos problemas que tuvieron por la fe, de que no compartían la fe. ¿Qué pasaba? Cuando ella conecta con su mamá, la mamá le explica que ella está entrando al cuarto porque en el cuarto está su marido. Cuando ella entra al cuarto, porque no había nada en el cuarto, según el cuarto estaba totalmente vacío porque se desvivieron, era un infierno, literalmente la palabra infierno. El papá estaba arrodillado pidiéndole perdón a Dios, arrodillado sufriendo el calor, el fuego del infierno, y se rehusaba a salir del cuarto. Entonces la madre entraba para convencerlo que saliera, y ella también trataba de convencerlo, le pidió disculpas, perdón, y él, no, tú eres una pecadora, no, por culpa tuya estoy aquí, le decía a la hija. Entonces yo le dije, bueno, pero déjame hablar con ella, con él, que tengo algo conocimiento de teología, para ver si puede entender, por lo que estudié la teología. Cuando yo entro a ingresar a hablar con la persona, con el papá, le explico que en el infierno, según la Biblia, nadie puede entrar y salir, que para qué voy a entrar yo a hablar con él, es porque obviamente no es un infierno. Él estaba creando el infierno, su propio infierno lo había creado, pagando él mismo su propia karma que él quería, porque ahí ese era su personaje, no podía haber otra visión. Por más que le expliqué, por más que le dije que era antibíblico, que no podía entrar y salir, él lo que me decía era que yo era enviado por Satanás para hacerlo pecar, para que tuviera más tiempo. Pero si una vez que dice la Biblia que estás en el infierno, no sales nunca. ¿Para qué te voy a inducir a que peques más? Si ya estás hasta el final, hasta el fondo ahí. Es una ilusión, tú lo estás creando. Por más que te lo expliqué, él no pudo entender otro punto de vista. Y me hablaba de teología muy bien, algo que me llamaba la atención porque la hija no sabía nada de teología, y yo estoy hablando por medio de la hija. Porque ese era su ego, su personaje, estaba arraigado a la creencia y mantenía esa creencia, aunque se haya desvivido en esa otra realidad. Él creó esa realidad porque era su personaje, no pudo salir del personaje nunca. ¿Qué es lo que nos atrapa? Y tienes bastante razón en lo que dices, porque yo recuerdo también, me tocó atender a una señora que había tenido un problema bastante fuerte durante el encierro, la cuarentena. Pasó por el problema del bichito, entonces estuvo prácticamente sedada, la llevan a estado de ¿cómo le llaman esto? Cuando la persona la duermen y ya no puede, como si estuviera vegetal, ¿no? En coma, la tenían prácticamente en coma, ¿no? Y durante ese proceso de coma, ella tuvo una experiencia terrorífica. Mira que ella no había leído el libro, El infierno, ¿no? De Dante Alighieri, no lo había leído, pero sin embargo su experiencia, y ella muy religiosa, muy asidua a la iglesia, ella veía el infierno, los aros del infierno, iba bajando aro por aro, todas las noches bajaba aro por aro, ¿no? Ella toda su vida había querido conocer a este personaje de Cantinflas, ¿cómo se llamaba? Al personaje al que hace de Cantinflas, lo había querido conocer siempre, ¿no? Entonces lo encontró. ¿Cómo? Mario Moreno. Siempre lo había querido conocer. Y en su proceso de coma, ella bajó cada aro del infierno hasta encontrarlo y tener una conversación con él, ¿no? Coma inducido, correcto, mi querido Omar. Entonces comenzó a bajar, hasta conectar con él, tuvo una conversación con él, pero a las 6 de la tarde todos los días se cerraba
el infierno y las manos te agarraban para que no salgas, ¿no? Y te quedabas ahí adentro. Entonces ella salía antes de que sean las 6 y una vez se le hizo muy tarde conversando con Mario Moreno y casi la meten adentro, ¿no? Y pudo salir a la justa hacia la parte de afuera, y cuando salía del infierno ella podía escuchar todo lo que estaba sucediendo en el hospital en el que estaba, y se traumaba porque la señora decía, oye, este ya se murió, creo que no, ya no respira, ya está muerto, ya sácalo, desconecta, nomás, ya ni modo, hay que sacarlo de la camilla para desocupar la cama. Y ella decía, no, estoy viva, creía que se estaban refiriendo a ella, ¿no? Y trataba de mover un dedo y hacía todo un gran esfuerzo para mover el dedo y se da cuenta que estaba viva, ¿no? Y de ahí otra vez se dormía y entraba a otro sueño, pero todo era en función a sus creencias. Y es cierto, si una persona es budista, cuando está en el otro plano, se encuentra con Buda. Cuando una persona es católica, se encuentra en el otro lado con Jesús, ¿sí? Tiene bastante que ver nuestra mente aún operando en el otro plano. Es bien interesante lo que acaba de decir Hashmarim, pero es cierto. Entonces ahí estaríamos cayendo nuevamente en cuenta que las ataduras del alma tienen bastante que ver con sus creencias, pensamientos que aún siguen siendo en el otro plano. Y eso podría atraparnos, eso podría hacer que seamos obsesores de otras almas, podría ser que seamos carceleros de alguien más o que seamos víctimas de alguien más, que nos quedemos atrapados en un plano, que nos quedemos mucho tiempo atrapados en un plano, ¿no? Entonces, el ego vendría a ser un constructo en este plano, pero hay muchas otras cosas aparte del ego, ¿no? Hay muchas estructuras alrededor del juego. Interesante, esperemos que con esta última conversación que hemos tenido hayamos concluido algo bastante más concreto con respecto a las emociones, el ego, el alma y el tránsito del alma, porque ya en los siguientes en vivos cambiaremos de tema, pero este tema ha sido realmente apasionante. Igual si quedó algo en el tintero, lo vamos desarrollando en el camino. Muchísimas gracias a cada uno por participar como siempre. Gracias a su tiempo, gracias a su participación, que siempre es gloriosa, es agradable y siempre se aprende. Un abrazo enorme para cada uno. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Dime, Omar. No más, antes de que se vaya, no iba a hablar acerca del tema, solo quería, no sé si le había informado, no, que el examen que le había dicho que no había hecho por 15 años, lo hice el día 15 y lo pasé. Nomás quería informarle eso. Un abrazo enorme, bendiciones y te felicito. Igualmente. Y así para que sigan saliendo las cosas muy bien en tu vida, ¿sí? Para que todo se siga acomodando, se siga armonizando, mi querida amiga. Bendiciones. Armoniza con tus hijos y con tus hijas también, ¿sí? Armoniza bastante con ellos. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Chao, chao.